Hola, Señor. Bueno, hermanos, vamos a tener hoy nuestra meditación en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, invocamos nuevamente tu nombre en esta mañana, dándote gracias por permitirnos ahora sentarnos después de alabarte, después de ofrendar, después de haber escuchado el autoexamen, de habernos saludado mutuamente como hermanos, de haberte dado la gloria y el honor. Ahora nos sentamos a escuchar tu palabra y te suplicamos que dispongas nuestra mente y corazón para recibir el mensaje que de ella tú nos vas a dar. Dispón nuestra mente y corazón, Señor, y aparta de nosotros toda distracción y todo acto contrario a tu voluntad, mi Señor. Y permite que nuestra mente y todo nuestro entendimiento esté dispuesto, nuestros oídos abiertos y nuestros ojos espirituales para ver la grandeza de tu amor y bondad. Guíame con la luz de tu verdad, Señor, y no mires en cuenta mis pecados, porque tu Hijo pagó por ellos, mi Señor. Guíame con la luz de tu palabra y tu espíritu para enseñar recta y justamente tu palabra en esta mañana, Padre. Y si hay alguien aquí o que nos escucha que no ha nacido de nuevo, que no te conoce, que necesita ser salvo y que tú, Señor, en tu amor y en tu bondad quieras hacerlo, te lo pedimos, Dios, uses este mensaje para tal fin, para inquietarlo, para moverlo a la fe y al arrepentimiento, a confiar en ti, en lo que hiciste por nosotros en la cruz. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, hoy no vamos a meditar en Primera de Timoteo por ser domingo de resurrección, la celebración de la Semana Santa. Entonces quise traer una reflexión, una enseñanza acerca de este suceso que sucedió por nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, que llevó a cabo cuando Él habitó entre nosotros, yendo a la cruz del Calvario para entregar su vida por nosotros. Así que hoy vamos a hacer un pare y vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 22, por favor. Les animo a abrir su Biblia en Lucas 22, versículos 39 al 46. Lucas 22, 39 al 46. Leamos juntos con reverencia y con disposición de corazón esta porción de las Sagradas Escrituras. Lucas 22, 39 al 46. Dice así la palabra de Dios. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Este puede ser el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana, querida iglesia, y la meditación la he titulado: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad.
Este episodio de la vida de nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos marca el inicio de la pasión y muerte de nuestro glorioso Salvador. Aquí comienza el calvario de la cruz realmente. Aquí inician las horas más dolorosas y humillantes del Cordero de Dios. En otras palabras, aquí comienza el derramamiento de su preciosa sangre para limpiar a su pueblo, a su iglesia de sus pecados. Es uno de los pasajes más profundos y confrontadores de los evangelios para todos los que nos llamamos cristianos. Porque aquí podemos ver la terrible carga y la agonía espiritual que Cristo comenzó a experimentar a causa de nuestros pecados. Porque el camino a la cruz no comenzó cuando lo sacaron del pretorio del gobernador Poncio Pilato para crucificarle el viernes por la mañana, sino que empezó desde el jueves por la noche, después de que comió la Pascua con sus discípulos en el aposento alto y salieron para el Monte de los Olivos a orar. Desde ese momento podemos ver la intensa lucha espiritual que nuestro Salvador comenzó a experimentar, porque la expiación de nuestros pecados se acercaba. Las iniquidades de nuestros pecados se iban a consumar con su pasión y con su muerte. Entonces, afirmar que en este pasaje podemos allí apreciar el inmenso peso espiritual y moral del sufrimiento que tuvo que soportar el Señor Jesús cuando inició su camino a la cruz del Calvario. Allí en este pasaje podemos ver esta carga que el Señor comenzó a llevar. Esta carga, este peso, se fue incrementando más y más hasta que el Señor en la cruz llegó a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a observar este maravilloso pasaje meditando en 4 cargas que el Señor tuvo que empezar a sufrir en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, porque así también se le dice al Monte de los Olivos, Getsemaní. La primera carga que el Señor tuvo que soportar en Getsemaní o en el Monte de los Olivos fue la carga de la prueba que sobrevendría a sus discípulos. Así es, la primera carga, repito, que el Señor Jesucristo tuvo que empezar a cargar fue la prueba que sobrevendría a sus discípulos. Observen lo que dice Lucas 39 al 40. Y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Jesús se encontraba reunido en el aposento alto, y después de haber compartido la Pascua y establecido la Santa Cena con sus discípulos, después de haberles enseñado la grandeza del servicio, porque ese es el contexto, de haber anunciado la traición de Judas y la negación de Pedro, ahora el Señor sale con sus discípulos, como era su costumbre, al Monte de los Olivos, también llamado Getsemaní. Cuando el Señor estaba en Jerusalén, Él tenía el maravilloso hábito de ir a este monte a orar, a tener comunión con el Padre Celestial, que es la costumbre que usted y yo debemos tener cada mañana. En primer lugar, al levantarnos, dirigirnos a nuestro Padre Celestial en oración. Cuando Cristo visitaba Jerusalén, Él acostumbraba a ir a ese lugar a orar. Durante la última semana de su vida aquí en la tierra, como Él estaba en Jerusalén, pasó todas las noches orando en Getsemaní, porque el Señor sabía que precisamente allí empezaría su calvario. Y cuando llegó a este lugar,
lo primero que hace es decir a sus discípulos: orad que no entréis en tentación. Eso es lo primero que les dice a sus discípulos: orad que no entréis en tentación. Esta expresión evidencia la preocupación o la carga que el Señor Jesucristo sentía por la gran prueba que horas después enfrentarían sus discípulos, o momentos después. Y ellos no eran conscientes de esta realidad, como usted y yo tampoco somos conscientes de las pruebas que tal vez tengamos que enfrentar. Y es por eso que necesitamos sensibilizar nuestra conciencia, porque a cualquier momento podemos enfrentar difíciles pruebas, y si usted y yo no estamos fortalecidos, pues vamos a caer en tentación. ¿Qué tendrían que enfrentar sus discípulos? Su maestro sería apresado y sería condenado a muerte. Sufrirían persecución por causa de Cristo. Serían tentados a negar y a renegar de Él, a abandonar la fe y a volver a su antigua vida, porque a eso estuvieron, a coger las redes y a volver a pescar peces y no hombres. En otras palabras, la prueba y la tentación que enfrentarían no era nada fácil. Por 3 años habían creído que Jesucristo venía a liberarlos de la esclavitud, del yugo romano, y que Jesucristo se ejercería como rey sobre Israel, triunfando y trayendo la paz y la armonía a la nación de Israel. Pero de un momento a otro, su paladín, su esperanza en él, fenecen porque lo matan como un vil criminal en la cruz. Entonces, todo eso tendrían que enfrentar. Y no era fácil lo que tendrían que enfrentar: persecución, desprecio, etc. Y Cristo siente el peso sobre sus hombros de lo que implicaba esta gran prueba y tentación para sus amados discípulos, porque sabía que Satanás los había pedido para zarandearlos, porque eso es lo que nos dice la Escritura, y ellos no lo sabían ni eran conscientes de esta realidad. Por eso les dice: orad para que no entréis en tentación. En Lucas 22:31 dice: y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Noten que no dice: te ha pedido a ti, Pedro, para zarandearte, sino que dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ya vimos que en el campo espiritual hay algo que usted y yo no sabemos ni escuchamos. Y allá Satanás le dijo a Cristo que le entregara a sus discípulos para zarandearlos, como pasó con Job. Satanás los ha pedido para zarandearlos, y Cristo era consciente de lo que sus discípulos iban a experimentar y a sufrir. En consecuencia, Él tenía esa carga sobre sus hombros, porque Él sabía que lo que iban a pasar no era nada fácil, queridos hermanos. Y de la única manera que podemos enfrentar la tentación en nuestra vida como cristianos, las pruebas que vengan en nuestra vida como cristianos, es orando para que el Señor nos fortalezca en la fe para poder resistir y estar firmes en el día malo, como dice la Escritura. Observen lo que dice Efesios capítulo 6, versos 12 al 13. Efesios 6, 12 al 13. Dice así la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir cuando en el día malo, y habiendo acabado todo, estar
firmes. Por eso el Señor le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Es tiempo de orar y no de dormir. Es tiempo de velar y de orar y no de dormir, les está diciendo. Porque la noche que estaban empezando era una noche terrible para el Señor Jesús y también para sus discípulos. Observen lo que dice Hebreos 4, versículos 15 al 16. Hebreos 4, 15 al 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Notan ustedes, hermanos? Vemos aquí que la Escritura nos dice claramente que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades. ¿Leyeron eso? Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor sabe que somos débiles. Jesucristo sabía que sus apóstoles eran débiles y que iban a sucumbir, que estaban en peligro de caer en tentación como cayó Pedro. Pero nos está diciendo aquí la palabra a nosotros, a la iglesia de hoy en día, que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza como hombre, pero sin pecado. Acerquémonos entonces a ese sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que nunca pecó, que fue tentado en todo, pero que se mantuvo firme. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es a través de la oración que hallamos gracia a los ojos de Dios para el oportuno socorro, para poder soportar las dificultades que tengamos que enfrentar, hermanos. Y Cristo por eso le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Y también nos dice eso a nosotros, querida iglesia. Velemos y oremos para que no entremos en tentación y reneguemos del Señor, o nos deslicemos por caminos del error, atrayendo sobre nosotros desgracia. Por eso en Efesios, donde leímos ahorita, nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Hay una lucha espiritual en contra de nosotros los creyentes, y solo la podemos ganar perseverando en oración y teniendo comunión con el Padre a través de la palabra y la oración. Por tanto, tomen la armadura de Dios, entre ella la arma de la oración y la palabra, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes sin caer, como Dios nos lo ha prometido. Es por eso que en el Salmo 32, versos 6 y 7 dice, Salmo 32, versos 6 y 7 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, dice el salmista, con cánticos de liberación me rodearás. Aleluya, qué promesa tan maravillosa. Nos dice aquí que Él es nuestro refugio, que Él nos guardará de la angustia. Por eso orará a ti todo santo, todo creyente, en el tiempo en que pueda el Señor ser hallado. Porque en la inundación de muchas aguas, por más pruebas y dificultades, las aguas no nos ahogarán, hermanos, sino que saldremos victoriosos, porque Cristo pagó por nosotros, pero demanda de nosotros responsabilidad en oración, en ruego, en comunión con Él, amados hermanos. Por eso sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En segundo lugar, volviendo a nuestro pasaje de Lucas capítulo 22, nuestro Señor cargó el peso de su propio sufrimiento, de la copa de su propio sufrimiento. Vuelvo y repito. En segundo lugar, nuestro Señor cargó el peso de su propia copa de sufrimiento. No solamente la carga de las pruebas y las dificultades que sufrirían sus discípulos, porque Él era uno con ellos, sino que también cargó el peso de su propia carga, de su propio sufrimiento. Versículos 41 al 42 de Lucas 22. Dice así la palabra de Dios. Lucas 22, 41 al 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Hermanos, la hora había llegado. La copa amarga del sufrimiento de entregar su vida en cruento sacrificio hasta la muerte ya era un hecho. Estos versículos nos muestran una escena totalmente desgarradora y supremamente ejemplar. El Señor se aparta de sus discípulos como a un tiro de piedra, como algo así, tirar una piedra, lo que alcance uno con la mano. Y necesita estar a solas el Señor con su Padre Celestial. Pero al mismo tiempo les está dando el ejemplo a sus discípulos de lo que deben hacer: imitar al Señor, de postrarnos ante el Señor y orar y clamar. Entonces el Señor se aparta de sus discípulos porque necesita estar a solas con Dios, así como usted y yo debemos apartarnos para estar a solas con el Señor y derramar nuestro corazón delante de Él. El Señor está angustiado y se postra de rodillas, dice el texto, se postra de rodillas humillado, en reverencia, con su rostro en tierra. La presión y el peso espiritual de todo lo que tenía que enfrentar eran insoportables y solo su Padre podía fortalecerlo. Con gran clamor y como verdadero hombre, porque Jesucristo es verdadero hombre, 100% hombre y 100% Dios, y con gran clamor, como verdadero hombre, con lágrimas clama al que lo podía librar de su aflicción y dice: Padre, Padre. Esta es la forma en que un niño se dirige en amor dependiente a su padre y confía en que su padre le atenderá y le escuchará. Un niño sabe que su padre le oirá y que se volverá hacia él cuando clame su ayuda. Así Cristo, postrado en tierra, oprimido por la aflicción que consumía su alma, clama a su Padre Celestial y le dice: Padre. Hermosa expresión que usted y yo también podemos manifestarle al Creador, a nuestro Padre Celestial. Le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la aflicción de su alma, como verdadero hombre de carne y hueso, pide al Padre ser librado del terrible trago amargo de la copa que debería beber como verdadero hombre. La copa a la que Cristo hace referencia es a la terrible agonía que tenía que enfrentar, no solo en el horror de la crucifixión, sino peor aún, experimentaría la separación total de su Padre Celestial, porque sería hecho pecado por nosotros y separado de su Padre por nuestros pecados, porque Él cargaría sobre sí nuestras iniquidades. Sin embargo, con admirable valentía y sumisión,
subyuga su voluntad a la voluntad del Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, le dice el Señor. Hermanos, por más que nos duela, por más que nuestra razón y nuestra lógica nos digan que no lo soportemos, nosotros debemos subyugar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no le podemos imponer nada a nuestro Dios. Si bien es cierto, sentimos angustias y pasamos por tristezas y dolores y podemos clamar a Dios que nos las quite, también es bien cierto que debemos, como verdaderos hijos de Dios, tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Eso es lo que aprendemos de nuestro glorioso Salvador. Esta declaración, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, está en completa armonía con lo que Él mismo enseñó a sus discípulos en la oración del Padre Nuestro. ¿Recuerdan lo que Él dijo en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la disposición de todo verdadero siervo del Señor. Por más intenso dolor, por más agonía y abandono que tuviera que enfrentar, el Señor en su naturaleza humana sabía que por sobre todas las cosas siempre es mejor aceptar la voluntad de Dios que nuestra propia voluntad, hermanos. Jesucristo salió del Getsemaní fortalecido, victorioso y dispuesto a enfrentar la cruz. El Señor no le quitó la cruz. Él salió de allí fortalecido y dispuesto a enfrentar la cruz, porque en la oración con el Padre subyugó humildemente su voluntad a la voluntad de su Padre Celestial. En el Salmo 40, versículo 8 encontramos la siguiente expresión. Salmo 40, verso 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Que en nosotros se manifieste ese deseo y ese agrado de hacer siempre la voluntad de Dios, pero eso no es así siempre, hermanos. Hay veces que no queremos hacer la voluntad de Dios y queremos, como mulas tercas, hacer nuestra propia voluntad, ¿o no es así? Porque no queremos sufrir, porque queremos es gozar de los deleites temporales de la vida y no gozar de los deleites eternos que Dios nos ofrece. Porque para gozar de esos deleites tenemos que aprender a experimentar pruebas y tribulaciones, y por eso es preferible aceptar la voluntad de Dios y desechar los deseos y los afanes y las cosas temporales de esta vida, hermanos, como Moisés lo hizo, que tuvo por poca cosa los deleites de Faraón, el triunfo y la exaltación como príncipe de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Si la ley de Dios está en medio de nuestro corazón, nosotros sentiremos el deseo y el anhelo ferviente de querer obedecer al Señor. No es fácil, no es fácil, porque nuestro corazón terco y pecaminoso siempre quiere ir en contra de la voluntad del Señor. En el Salmo 143, verso 10 dice, Salmo 143, verso 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí el salmista está clamando a Dios y le dice
que le enseñe a hacer tu voluntad. El salmista se dirige a Dios y le dice: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Necesitamos ser enseñados por Dios a hacer su voluntad. Y Dios, al que recibe por hijo, disciplina y azota para que aprendamos a subyugar nuestra voluntad a su voluntad. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, dice el salmista. Esa debe ser la consigna que debemos tener siempre. Y cada día pedirle al Señor que nos dé la gracia de no caer en tentación y de subyugar nuestra voluntad a su voluntad, para que Él nos guíe a tierra de rectitud. En Juan 12, versículos 24 al 25, Juan escribió lo siguiente. Juan 12, 24 al 25 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Hermanos, el querer hacer la voluntad implica perder la vida para ganar la vida que realmente es eterna. El que ama su vida la perderá. Si tú amas la vida terrenal y pasajera, vas a perder la vida eterna. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces, aborrecer la vida en este mundo implica someternos a la voluntad del Padre Celestial, hermanos. Implica morir a nosotros mismos como muere el trigo o el grano de trigo que cae en tierra, porque si el grano de trigo que cae en tierra no muere, no puede nacer y llevar fruto. Así nosotros tenemos que morir a nuestra antigua vida para poder llevar fruto, el fruto de la vida eterna y el fruto del Espíritu Santo reflejado en nuestra vida, queridos hermanos. La tercera carga que nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar en el monte de Getsemaní fue el peso aplastador de una intensa agonía. Repito, la tercera carga que nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentar o soportar en el monte de Getsemaní fue el peso aplastador de una intensa agonía. Lucas 22, 43 al 44. Dice la palabra de Dios, Lucas 22, 43 al 44. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Y estando ¿en qué? En agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. El texto nos dice que el Señor, estando de rodillas en agonía, combatiendo espiritualmente en oración para subyugar su voluntad a la voluntad del Padre, en esos momentos el Padre envió un ángel del cielo para fortalecerlo, porque estaba en intensa agonía. Es decir, a punto de agonizar, a punto de explotar. No sabemos qué le dijo el ángel, hermanos. No sabemos. Pero esto nos indica que el Señor estaba exhausto espiritualmente. Porque la lucha espiritual y emocional que en esos momentos estaba librando era supremamente intensa, hermanos. Así que el Señor envía un ángel para fortalecerle. Y no sabemos qué le dijo el ángel ni cómo le fortaleció. Pero lo que sí sabemos es que la fortaleza que recibió del Padre a través del ángel lo llevó a no decaer en la oración, sino a orar más intensamente, hermanos. Aquí hay algo que debemos aprender. A veces nosotros pedimos a Dios
que nos ayude y nos fortalezca. Y entonces uno espera es que le quite la carga. Pero el Señor no actúa así. El Señor aquí no le quita la carga. Ya oré, entonces dejo de orar y descanso de orar. En lugar de dejar de orar, ¿qué hace el Señor Jesús? Después de ser fortalecido por el ángel, orar más intensamente. Orar más intensamente. La presión emocional y la agonía espiritual se incrementaban más y más sobre el Señor, a tal punto que el texto dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. La investigación médica, ustedes lo saben, demuestra que lo que sufrió el Señor Jesucristo al sudar gotas de sangre es un fenómeno que en medicina se llama hematidrosis. Hematidrosis. Esto, aunque no es común en la gente, puede producirse en una persona en situaciones de extremo e intenso estrés emocional. Esta presión hace que los vasos sanguíneos capilares ubicados en las glándulas sudoríficas se revienten y se mezclen con el sudor, causando así sudor con sangre. Y eso fue lo que le pasó al Señor Jesucristo. Los vasos capilares que hay en los poros debajito de la piel se reventaron y comenzaron a emanar sangre, hermanos. Y comenzó a salir sangre con sudor mezclado. Amados hermanos, el Señor Jesús, desde este instante, en Getsemaní, comenzó, escúchenlo bien, a derramar su preciosa sangre por el peso y la presión de la carga de nuestros pecados. Jesucristo no derramó su sangre estando en la cruz únicamente. Desde el monte de Getsemaní comenzó a derramar su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero nos surge una pregunta: ¿qué llevó al Señor Jesús en su condición humana a experimentar esta terrible agonía de llegar a sudar gotas de sangre? Fueron básicamente tres cosas, hermanos. En primer lugar, fue el abandono y la traición que experimentaría de sus propios discípulos. Cuando experimentamos una traición y un abandono no es fácil, ¿sí o no, hermanos? Si usted es casado y su esposa lo abandona sin motivos, lo traiciona, o por el contrario, si usted es casada y su esposo la abandona sin motivos, eso es algo muy duro, es una carga muy terrible que tiene uno que soportar. Así que Jesucristo, en primer lugar, derramó gotas de sangre con sudor por la traición que experimentaría de sus propios discípulos. Sus discípulos lo abandonarían y todos huirían y aún le negarían. En segundo lugar, el Señor sudó gotas de sangre con sudor por el dolor físico y el sufrimiento moral que experimentaría en su cuerpo sin pecado a causa de la crueldad con que sus enemigos lo maltratarían. El escarnio público, escúchenlo bien, el escarnio público, los 40 azotes con látigo romano, la corona de espinas de cardos, las burlas, los insultos, los escupitajos, los esputos y todos los vituperios insolentes eran sin lugar a dudas una insoportable carga y agonía emocional, siendo Él lo que era, el Santo Hijo de Dios, humillado ante miserables pecadores que lo menospreciaron y lo maltrataron. Y la tercera razón por la que el Señor Jesucristo derramó gotas de sangre con sudor, la terrible angustia espiritual que experimentaría por el abandono y la separación de su Padre Celestial. Esta fue otra de las razones
esa terrible angustia espiritual que el Señor experimentaría por el abandono y la separación de su Padre Celestial. El Hijo y el Padre nunca se habían separado en toda la eternidad, si podemos imaginarlo así. Nunca se habían separado porque el Padre y el Hijo uno son. Pero en este punto de la historia de nuestra redención, en asombrosa y gloriosa manifestación y misterio, se separaron a causa de nuestros pecados. Cristo experimentó la muerte y la ira de Dios. ¿Qué es la muerte? Separación, hermanos. ¿Qué es la muerte? Separación. Por tanto, Cristo experimentó la ira de Dios, experimentó la muerte. Cristo fue mirado y tratado por el Padre como un pecador sin serlo, porque Él tomó la culpa de nuestros pecados sobre sí y recibió en lugar nuestro el castigo y la ira de Dios que nosotros merecíamos recibir, amados hermanos. El Santo Hijo de Dios no solamente murió físicamente, sino que también murió espiritualmente por nuestros pecados, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, muerte física y muerte espiritual. Estas tres cosas juntas que les acabé de mencionar, indudablemente ejercieron una presión espiritual y emocional tan grande sobre su santa humanidad que lo llevaron a sudar gotas de sangre en oración y aún a clamar al Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero a decir también: pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. De hecho, el monte Getsemaní también tiene un significado que es muy importante entenderlo nosotros y que es muy significativa esta enseñanza para todos. Getsemaní es una palabra que en arameo significa prensa de aceite. Un Getsemaní o prensa de aceite era como una trituradora que tenía una base de piedra sobre la cual se colocaban las pepas de aceitunas de olivo, y sobre esas pepas se pasaba en presión una piedra que las aplastaba con su peso, y por un canal el aceite corría y era recogido en una vasija. ¿Qué quería enseñar el Señor al escoger este monte de los olivos, también llamado Getsemaní? Que así como esas aceitunas eran trituradas hasta extraerles la última gota de su aceite, Él también iba a ser triturado, molido hasta derramar toda su preciosa sangre para librarnos a nosotros de nuestros pecados y no ser nosotros triturados por la santa y justa ira de Dios. Observen lo que dice Isaías 53, versículos 4 al 6. Aquí podemos encontrar la analogía de manera perfecta. Isaías 53, 4 al 6. Dice así la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, escuchen, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Qué palabra esta, hermanos, que la leemos y no nos cansamos de leerla. Se escribió 700 años antes de que Cristo naciera sobre la tierra. Y es como si el profeta estuviera observando el Calvario.
Es como si Cristo estuviera, perdón, si el profeta Isaías estuviera viendo a Cristo caminar rumbo al Gólgota. Hay algo que me interesa mucho allí. El versículo 4 dice, ciertamente, ¿escucharon eso? Ciertamente, es una verdad absoluta que tú y yo debemos creer sin cuestionar. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él llevó toda la maldad. Cuando dice enfermedades fue que Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la resurrección. Y en la nueva Jerusalén y en los nuevos cielos y en la nueva tierra ya no habrá muerte ni enfermedad. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por azotado y herido de Dios. ¿Quién fue que realmente hirió al Señor? ¿Quién trituró a Cristo en la cruz? Realmente no fueron sus enemigos, fue el mismo Dios que descargó su santa y justa ira sobre él, hermanos. Por eso el versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido ¿por quién? Por Dios, fue herido por Dios y molido por nuestros pecados por Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Saben ustedes que el Señor quedó tan desfigurado que su cuerpo parecía una llaga? No hace referencia simplemente a las llagas de sus manos, sino que su cuerpo estaba tan maltratado, tan herido, tan triturado, que parecía una llaga, y por eso dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Y añade en el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él el pecado de todos nosotros, y como cargó el pecado de todos nosotros en él, él lo castigó sin piedad, porque la paga del pecado es muerte. Él recibió la justicia de Dios, la ira santa de Dios en nuestro lugar, hermanos. Y si eso no nos conmueve, ¿qué nos conmueve a creer en Cristo? Si eso no nos hace ver la necesidad del Salvador, ¿qué nos podrá hacer ver la necesidad de Cristo, hermanos? Este pasaje es glorioso. Y allá en el monte de los olivos, en Getsemaní, él comenzó a ser triturado por la prensa de Getsemaní hasta llegar al Gólgota, donde derramó la última gota de su sangre por nosotros, hermanos. Él murió totalmente desangrado por nosotros, entregó su vida hasta la muerte. ¿No les da alegría, hermanos, del gran amor y la gran misericordia que el Señor tuvo para con nosotros? De la gran entrega que el Señor dio a favor de miserables pecadores que nada merecíamos de Él. Él fue molido como las pepas de olivo para sacarles el aceite, así Él fue molido en la prensa desde el Gólgota, desde el Getsemaní hasta el Gólgota. Hebreos 5, versículos 7 al 9 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 7 al 9. Hermanos, dice aquí este texto algo muy importante. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con lágrimas. Por eso digo que el Señor lloró en el Getsemaní, al que podía librarlo de la muerte. Allá fue donde dijo, Señor, si no quieres que yo pase esto, ayúdame, pero si no, hágase tu voluntad. Dice, y fue oído a causa de su temor reverente.
Cristo pidió dos cosas. Una, ser librado de la muerte, pero al mismo tiempo dijo, si no puedes, hágase tu voluntad. ¿Cuál cumplió el Señor? Hágase tu voluntad. La oración siempre tiene respuesta, hermanos. Sea que nos responda el Señor de acuerdo a lo que nosotros deseamos, o sea que no nos responda a lo que nuestra carne no quiere. Hermanos, dice que, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Aún Cristo aprendió a obedecer. ¿Cómo es que aprendemos a obedecer y a someternos al Padre? Cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por dificultades. Por eso, ay de aquel que pase por pruebas y tribulaciones y no aprenda. El hombre que reprendido endurece su cerviz, no humilla, no agacha la cabeza, no se inclina, no pide perdón. Dice en Proverbios que de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Así que, hermanos, esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué el Señor sufrió y derramó gotas de sangre en su sudor antes de ir a la cruz? La presión fue tan grande por los hechos que le mencioné que no podía más que experimentar este suceso. Era el pecado de toda la humanidad. Hablando de la humanidad en términos de los creyentes de todos los tiempos, porque nosotros entendemos que la sangre de Cristo no se derramó por todo el mundo, sino por su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Por quién se entregó Cristo en la cruz del Calvario? Por la iglesia, por la iglesia. Su sangre no fue derramada en vano. Y por último, como si fuera poco, veamos la cuarta carga que el Señor tuvo que cargar. Y no es otra cosa que la carga de la continua debilidad espiritual de sus discípulos. La carga de la continua debilidad espiritual de sus propios discípulos. Lucas 22, 45 al 46. Vean la carga de la debilidad aquí. Lucas 22, 45 al 46. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿los halló qué? Durmiendo. Dice ahí, a causa de la tristeza. En otro texto dice, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ahí está la carga de la debilidad de los discípulos que el Señor tuvo que soportar. A veces como padres decimos, tengo que soportar con la carga de la debilidad de mis hijos. O la mujer dice, tengo que soportar con la carga de la debilidad espiritual de mi esposo. O al contrario. No es fácil llevar cargas de otros. ¿O sí? Cristo tuvo que soportar las cargas de las debilidades de sus propios discípulos. Llegó al monte de los olivos y les dijo, quédense aquí, yo voy a orar allá y ustedes quédense aquí orando. Y se fue a orar. Y mientras él sudaba gotas de sangre y luchaba por someter su voluntad a la voluntad del Padre, los discípulos, ¿qué hicieron? Se durmieron. Y por eso él viene y les reprocha y les dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Los discípulos no resistieron el sueño y no pudieron velar en oración. Y Cristo tuvo que cargar con esa debilidad de sus discípulos. El compañerismo de entrega y respaldo en oración que el Señor necesitaba en estos momentos de dificultad, de prueba, no estaba en ellos. El texto nos dice que los encontró durmiendo. Como pastores, como líderes de la iglesia necesitamos el respaldo de ustedes en oración para poder llevar la carga de la iglesia, para llevar adelante la obra que necesitamos hacer. Pero si usted en lugar de orar se pone a criticar, doble la rodilla y ore por sus pastores, ore por el liderazgo de la iglesia, para que el Señor nos dé gracia, fortaleza, vida y fuerzas para poder cumplir y hacer su santa voluntad sobre la tierra, hermanos. Necesitamos respaldo en las difíciles pruebas que tenemos que enfrentar. Somos humanos, nosotros nos cansamos, nos da sueño,
nos da pereza, luchamos con nuestras propias debilidades y pecaminosidades. Necesitamos de la oración también, la intercesión. Y necesitan oración para ustedes mismos, hermanos, porque si ustedes no oran, ¿qué va a pasar? Dice el texto, entrarán en tentación y fácilmente se desviarán del camino que debemos recorrer. Jesús tuvo que enfrentar la cruz cargando la terrible debilidad de sus propios hombres. No eran hombres de oración, eran hombres perezosos y cobardes a la hora de pelear las batallas espirituales. Sí, eran hombres perezosos y cobardes a la hora de pelear las batallas espirituales. Eran muy valientes para hacer los trabajos materiales, para ir a pescar, para ir a trabajar. Pero cuando se trataba de la obra espiritual, se cansaban y no oraban, no madrugaban a orar. Les da sueño y sacan excusas. Pero para ir a trabajar y madrugar, para ganar la platica, ahí sí sacamos fuerzas, hermanos, porque nuestro corazón está amañado a este mundo. Velad y orad para no entrar en tentación. Eran muy perezosos para orar, eran muy perezosos para velar, y esto les traería problemas a su vida espiritual, porque fácilmente caerían en tentación. Esto, por supuesto, era una carga emocional para la humanidad del Señor Jesucristo, que era uno también con sus discípulos, hermanos. Por eso Pablo en alguna ocasión dijo, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hay una carga emocional que uno como pastor lleva, la carga de la iglesia, aparte de su propia carga pecaminosa, de sus propias debilidades, cargar por la carga de la iglesia, de ver cómo los esposos se maltratan, de ver cómo están a punto de separarse, de ver cómo dan mal ejemplo a sus hijos, a pesar de que escuchan y escuchan y escuchan la palabra de Dios, hacen caso omiso a las enseñanzas de la verdad. Hermanos queridos, que no nos pase eso. Velen y oren para que no entren en tentación. Eso es evidencia de que nosotros no oramos. Cuando hay problemas en el hogar, cuando hay divisiones, cuando hay discordias, es porque nos falta oración, porque nos falta velar, porque nos falta ayunar, porque nos falta entregar nuestra vida, humillarnos e inclinarnos a los pies del Señor, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque hay un enemigo que quiere destruirnos y acabarnos. Y aparte de eso, nuestra propia pecaminosidad que se niega a hacer la voluntad de Dios, hermanos. Tomemos el ejemplo de nuestro Cristo, que estuvo dispuesto a ir hasta la cruz y decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue abandonado por el Padre, pero también puedo decir: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria al Señor, porque confió en la voluntad de Dios y estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Gloria a Él por la eternidad. Y una pregunta para terminar nuestra enseñanza el día de hoy. Querido hermano, ¿estás dispuesto a decir, sea cual sea la situación que tengas que enfrentar o que estés enfrentando: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, esta prueba, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad? Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La escena de Getsemaní nos deja solamente una opción: o creemos en Cristo para no ser triturados por la ira poderosa de Dios, o dejamos de creer y seremos triturados por la ira de Dios el día del juicio. ¿Cuál quieres tú? Yo pienso que es una sola opción, ¿cierto? Aunque hay dos, pero hay una sola opción verdadera. Creemos en Cristo
para no ser triturados por la ira de Dios el día de su segunda venida, hermanos. Que Dios nos dé la gracia, hermanos. Colóquense de pie, por favor. Que Dios nos dé la gracia de vivir nuestra voluntad subordinada a la voluntad de Dios. Amado Dios, qué gran ejemplo nos dejas con nuestro Señor y Maestro de cómo debemos enfrentar las situaciones complicadas y difíciles de nuestra vida. No es otra cosa que en oración ferviente y dependiente, Señor. Muchas veces tenemos problemas y nos dormimos, Padre. Pensando en el problema dormimos y buscamos soluciones a las dificultades en nuestra propia sabiduría. Padre, cuando lo primero que debemos hacer es orar con fervor, con intensidad, doblar nuestra rodilla para que Dios en su gracia y en su amor tenga misericordia y nos ayude y nos dé las fuerzas, la sabiduría y la gracia para poder enfrentar las pruebas y salir victoriosos, Padre. Ayúdanos por favor. Ayúdanos por favor. Porque muchas veces la prueba no será quitada. A Cristo la prueba no le fue quitada. Lo vemos, mi Señor, en tu palabra. Tuvo que beber la copa que debía de beber. Pero un ángel le fortaleció. Y después de la oración, Cristo se paró fortalecido para ir a enfrentar la cruz sin retroceder un centímetro y decir: Padre, todo está consumado. La obra que me diste la he acabado. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entregar nuestra vida, Padre Santo, a ti y a negarnos a la carne. En los momentos de angustia, a orar intensamente como Jesús oró. Ayúdanos, Dios, a clamar a ti y a depender de ti cada día, porque sin tu ayuda estamos perdidos. Padre, sabemos que el mensaje en esta enseñanza que tú nos diste el día de hoy es grandioso. Es un ejemplo práctico para todos nosotros, mi Señor. Para ayudar a salvar a alguien, primero tenemos que rebajarnos, achicarnos, ocuparnos, despojarnos, descender hasta la pobreza como tú lo hiciste, que siendo rico te hiciste pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Así también nosotros, para ayudar a salvar a alguien, tenemos que ser tus manos, tenemos que ser tu boca, tenemos que ser tu voz y descender hasta donde está el pecador para que él escuche tu voz, mi Señor. Ayúdanos a no desmayar y a seguir hasta el último día de nuestra existencia y nos des fuerzas y lucidez mental haciendo tu voluntad, Padre Santo. Bendito seas por siempre. Gracias por salvarnos y gracias por perdonarnos y gracias por tocar el corazón de los inconversos y traerlos a ti, Señor, como lo hiciste con nosotros un día. Bendito por siempre, Altísimo Dios. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.